Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio al webinar que tenemos programado para el día de hoy. El tema que tenemos establecido es qué se entiende por sociedades inactivas y cuáles son sus obligaciones para el periodo fiscal 2020 y 2021. Para esto tenemos como expositoras el día de hoy a Dilana Barrientos, gerente de impuestos ilegal de Grant Thornton, junto con Vanessa Orias, Senior de Impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de darles la palabra a nuestras expositoras del día de hoy, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus consultas y al final de la presentación, tanto Dilana como Vanessa nos darán las respuestas de sus consultas. Nada más otro anuncio antes de iniciar con la exposición del día de hoy. En la próxima semana, el próximo jueves, tendremos a las 10 de la mañana el tema alcances y aplicaciones de la reorganización empresarial. Estará nuevamente Dilana Barrientos, gerente de impuestos y legal, también Natalia Ramírez, senior de legal, y David Morales, senior legal de Grant Thornton. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Nuestro podcast también está disponible para ustedes. Se llama Café Grant Thornton y lo pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. Y recuerden también nuestro canal de YouTube Grant Thornton Costa Rica, donde pueden encontrar este y todos los webinars que realizamos. Vamos a iniciar ya con el tema del día de hoy y para eso le voy a dar la palabra a Dilana Barrientos, gerente de impuestos ilegal. Buenos días, Dilana. Hola, buenos días, Steven, y buenos días a todos los que están una vez más con nosotros. De verdad que para la firma es un placer estar en estas capacitaciones semanales que la firma pues, ha venido preparando ya desde hace un tiempo para poder estar en constante actualización con ustedes. Definitivamente el tema de las sociedades inactivas todavía lo tenemos presente, ¿verdad? Recordemos que se nos ha movido el plazo de presentación de esta declaración, por lo cual ya 2 semanas de la última fecha del vencimiento para la presentación de esta declaración, es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos que vamos a destacar un poquito más adelante. En este momento le doy paso a mi compañera Vanessa Orias, que va a iniciar con una pequeña introducción y vamos a entrar ya de lleno con lo que es la presentación el día de hoy. Buenos días a todos, un placer estar acá. Esperamos que esta presentación sea de utilidad, pues como comentaba Ilana, ya estamos a pocos días del cumplimiento de la fecha para la declaración, entonces que puedan aclarar todas sus dudas al respecto. Iniciamos con Dilana con la presentación. Gracias, Vanessa. Bueno, efectivamente, como lo comentamos, ¿verdad? Ya nos queda aproximadamente 2 semanas para la presentación de la declaración, entonces vamos a empezar a mencionar algunos aspectos importantes que ya hemos mencionado en otros webinars, pero que es importante que tengamos presente para realizar la presentación correcta de esta declaración. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos puntos que tienen ustedes actualmente en sus pantallas. Vamos a empezar con una pequeña introducción explicando un poquito cuáles son los regímenes tributarios que existen actualmente en Costa Rica, algunos cambios que fueron incorporados en nuestra ley por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Vamos a entrar ya de lleno en lo que son las obligaciones propiamente para las sociedades inactivas y vamos a terminar con un tema de casos prácticos y recomendaciones que debemos tener presente para la presentación de esta declaración como tal. En Costa Rica, ¿verdad? Se han realizado muchos cambios en los últimos años. Pues recordemos que el 1 de julio del 2019 entra en vigencia la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y con este podemos decir que en Costa Rica a partir de este momento podemos tener como 3 casillas de impuestos. Podemos tener la casilla número 1, que son todas aquellas sociedades, podemos decirles, digamos, los contribuyentes normales que tienen que reportar sus ingresos y gastos en la declaración de 101, que son aquellas sociedades, pueden ser sociedades o personas físicas, ¿verdad?, que están sujetas al impuesto a las utilidades. Esta declaración es la de 101 que vamos a reportar de forma anual, ¿verdad?, donde reportamos nuestros ingresos gravables y todos nuestros gastos deducibles para reportar nuestra base imponible sobre la cual calculamos el impuesto y presentamos nuestra
declaración como tal. Al final, ¿qué es lo que pasa con estas sociedades? Pues prácticamente son sociedades que se dedican a actividades lucrativas. ¿Qué podemos decir? Sociedades que se dedican a temas de servicios profesionales, ¿verdad? Podemos hablar de fábricas, de productores, de empresas que puedan estar incluso en zona franca, ¿verdad? Que son sociedades específicamente que realizan actividades lucrativas y es donde entra la mayor cantidad de sociedades en Costa Rica, ¿verdad? Que van a estar sujetas al pago de impuestos de las utilidades por medio de la declaración de 101. Luego tenemos una segunda casilla tributaria, podríamos decirle así, que son las sociedades sujetas a rentas de capital. Este fue uno de los cambios que fue incorporado por medio de la ley de fortalecimiento y aquí lo que vamos a tener son aquellos contribuyentes que perciban rentas pasivas, pueden ser de carácter mobiliario o inmobiliario. Estas van a tener una presentación un poquito diferente a la de 101 porque va a ser una presentación mensual y en este caso el día de hoy vamos a hacer referencia específicamente a las sociedades mobiliarias que se dedican a el tema de inversiones porque tenemos que hacer una distinción entre sociedades que tengan como actividad de inversionistas o aquellas sociedades que sean como inactivas, que es tal vez uno de los casos más frecuentes que hemos encontrado ahora con la preparación de estas declaraciones de inactivas, que muchas veces caemos en error por cómo se ha venido manejando ese tema de las declaraciones anteriormente. Más adelante lo vamos a explicar un poquito más. Y por último, tenemos la casilla de las sociedades inactivas, que son sociedades que no tienen actividad lucrativa en Costa Rica. Recordemos que aquí pueden entrar las sociedades que tengan bienes, puede ser donde tenemos nosotros nuestra casa, donde tenemos nuestro vehículo, que sencillamente no genera ingresos de forma mensual o anual, ¿verdad? No realiza ninguna actividad como tal. Pueden ser sociedades de carácter patrimonial o sencillamente pueden ser sociedades tal vez que teníamos de algún grupo económico, que en algún momento teníamos esa sociedad, la constituimos porque queríamos desarrollar algún proyecto, esa sociedad, pues el proyecto nunca se llevó a cabo y la sociedad quedó rezagada. Por más que esa sociedad, ¿verdad?, no se esté utilizando, no la tengamos en el panorama, es importante justamente hacer esta revisión antes de la presentación, porque esta sociedad también va a formar parte de las sociedades inactivas en Costa Rica, que tienen su obligación de presentar la declaración de impuestos, ahora más tardar el 16 de agosto. ¿Y cómo van a reportar los activos, pasivos y patrimonio de estas sociedades? Pues por medio de una D101 simplificada, que tenemos que tener varias cosas en consideración antes de realizar la presentación de esta declaración, que mi compañera Vanessa les va a estar explicando un poquito más adelante. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las sociedades con actividad lucrativa o las sociedades que son sujetas al impuesto a las utilidades en Costa Rica. Recordemos que van a ser contribuyentes de estas sociedades aquellas sociedades que realicen una actividad lucrativa y que sea de renta de fuente costarricense. ¿Qué tenemos que entender por actividad lucrativa y renta de fuente costarricense? Cuando hablamos de una actividad lucrativa, podemos hablar de una actividad, puede ser de carácter empresarial o incluso una actividad de carácter profesional, donde se realice la organización por cuenta propia de los factores de producción y de los recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que donde nosotros tengamos una sociedad, donde esta sociedad necesita personal administrativo, necesita vendedores, necesitamos un departamento encargado del tema de importaciones, porque ocupamos importar nuestra materia prima para producir nuestro producto final aquí en Costa Rica y dedicarse a la venta en territorio nacional. Todas esas labores que se llevan en una sociedad día con día para la generación de rentas y de ganancias, para generar ganancias al final del periodo, es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, como una actividad lucrativa. Podemos estar hablando, por ejemplo, de una sociedad que tenga que estar importando o comprando tal vez a sus proveedores el tema de madera para la fabricación de muebles, para realizar la venta en territorio nacional. Todas esas sociedades estaríamos hablando de que realizan una actividad lucrativa que genera una ganancia al final del periodo y estas ganancias van a estar reportadas en una declaración de 101 al final del periodo. Y como comentábamos, ¿verdad? Tiene que ser de renta de fuente costarricense. Recordemos que en Costa Rica tenemos un régimen territorial todavía, a pesar de que se han dado, digamos, varios oficios de parte de Hacienda, ¿verdad? Donde se pueda tal vez llegar a confundir un poquito este criterio, pero seguimos al día de hoy con un tema de rentas territoriales. Entonces, prácticamente cuando hablamos de rentas de fuente costarricense, hacemos referencia a cualquier renta, ingreso o beneficio que esté generado en territorio nacional y que provenga de tres cosas: de servicios prestados, de bienes situados o de capitales utilizados en el territorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una sociedad y, por ejemplo, esta sociedad tiene inversiones fuera de Costa Rica,
el ingreso que se genera todos los meses por esta inversión que se tiene fuera de Costa Rica, estaríamos hablando de que es un ingreso de fuente extraterritorial, porque el ingreso como tal se está generando fuera de nuestras fronteras, por lo cual no debería de ser grabado en territorio nacional, a pesar de, como lo comentábamos ahora, han existido, ¿verdad?, unos oficios un poquito bastante agresivos por parte de la administración donde se trata de grabar, ¿verdad?, este tema y pone en duda un poquito el criterio de territorialidad. Pero al día de hoy, como está establecido por lo menos en nuestro artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, seguimos siendo fieles a nuestro criterio de territorialidad y se genera todos los ingresos que estén, todos los ingresos más bien que estén generados en territorio nacional van a pagar impuestos en Costa Rica como tal. El hecho generador, recordemos, ¿verdad?, que cuando hablábamos justamente de la declaración de 101, vamos a hablar justamente de todas, se van a reportar todos aquellos ingresos que pueden ser continuos, pueden ser ocasionales, de actividades lucrativas y que sean de fuente costarricense. ¿Qué va a pasar a nivel de nuestra declaración de 101? Pues nosotros vamos a tener un apartado para llenar toda nuestra información de balance, vamos a reportar nuestros activos, nuestro pasivo y nuestro patrimonio. Vamos a tener un apartado de resultados donde vamos a tener que reportar nuestros ingresos, dependiendo de la naturaleza de estos ingresos, y tenemos que reportar todos aquellos gastos que sean deducibles. Recordemos que para que un gasto sea deducible, tiene que ser útil, necesario y pertinente para la generación de rentas gravables. Una vez que nosotros tenemos esto, llegamos a una casilla donde ingresos menos gastos, tenemos nuestra base imponible y se calcula el impuesto del 30%, dependiendo si tenemos una tasa segregada por tener ingresos menores a 109 millones de colones, pero vamos a calcular nuestro impuesto de renta y ese es el impuesto que le vamos a tener que pagar a la administración tributaria. Tenemos un periodo de un año, ¿verdad?, que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y tenemos hasta el 15 de marzo para realizar la presentación de esta declaración. Importantísimo hacer ya aquí tal vez la aclaración con el tema de las sociedades que tienen rentas de capital. Como lo mencionábamos, hemos visto que hay muchos contribuyentes, ¿verdad?, o muchos clientes en este caso que llegan ahora y nos solicitan colaboración con la elaboración de los estados financieros. Tal vez tienen una sociedad que pues nunca se han llevado estados financieros, no se tienen los libros contables ni los libros legales, ¿verdad?, con todo el tema de las formalidades y nos piden que les colaboremos con este tema, justamente actualizando la información para la presentación de la declaración. ¿Qué es lo que hemos topado? Que justamente cuando nosotros revisamos qué es lo que tiene esta sociedad, la sociedad en realidad lo que tiene son inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cuando nosotros vemos el tema de las inversiones producto del cambio que se da a partir del 1 de julio del 2019, entran en una nueva casilla tributaria. No van a ser consideradas sociedades inactivas porque efectivamente esta sociedad, producto de estas inversiones, va a generar un rendimiento todos los meses. Entonces, como vemos, efectivamente esta sociedad recibe un ingreso, ¿verdad? Que no va a ser un ingreso de carácter lucrativo sujeto a la de 101, sino que va a tener una casilla de impuestos particular y especial destinada específicamente para reportar estos ingresos, como ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hablemos de rentas, pueden ser rentas pasivas de carácter inmobiliario, mobiliario, tenemos, digamos, esta segregación que vemos actualmente en la pantalla. Cuando hablamos de rentas inmobiliarias, podemos hacer referencia específicamente a arrendamientos o subarrendamientos, así como la constitución o cesión de derechos, cuando hablamos específicamente de bienes inmuebles. Es decir, si tenemos una casa o tenemos unos apartamentos que estamos alquilando. Cuando hablamos de rentas de capital mobiliario, hacemos referencia a rentas en dinero o en especie que sean obtenidas por la cesión a tercero de fondos propios, que prácticamente esto es por préstamos, que puedan ser también el arrendamiento, subarrendamiento de bienes muebles. Estamos hablando perfectamente de un tema de computadoras, de un tema de motocicletas, por ejemplo, que alquilemos. También tenemos los planes de beneficios, ¿verdad?, que se acogen los beneficiarios del régimen obligatorio de pensiones. Y recordemos que los dividendos también entran como rentas de capital mobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una sociedad, por ejemplo, que tiene inversiones, esta sociedad va a entrar entre esta segunda casilla, como rentas de capital mobiliario que tiene que realizar la presentación de impuestos de forma mensual.
no como una sociedad de carácter inactivo, porque efectivamente esta sociedad sí genera un ingreso de forma mensual, como lo hemos mencionado, por lo cual se nos sale totalmente de la descripción de una sociedad inactiva como tal. Y por último, tenemos lo que son las ganancias y pérdidas de capital, que recordemos, actualmente, ¿verdad? Antes del 1 de julio del 2019, las ganancias de capital no estaban grabadas en Costa Rica. A partir del 1 de julio, con la entrada en vigencia de la reforma, cualquier variación que nosotros tengamos a nivel patrimonial está sujeta al pago de impuestos. Puede ser al 15% de la utilidad, es decir, el precio de venta menos el costo de adquisición, o el 2.25 sobre el precio de venta cuando sean activos que nosotros tengamos desde antes del 1 de julio del 2019. ¿Y cómo vamos a realizar la presentación de estos impuestos? Cuando nosotros estemos hablando de rentas de capital inmobiliario, dígase el alquiler de un inmueble, por ejemplo, vamos a utilizar el formulario de 125, que es la declaración jurada de rentas de capital inmobiliario, y tenemos que presentarlo a más tardar los 15 días siguientes al mes declarado. Estas declaraciones van a funcionar igual que la declaración del IVA. Es decir, si nosotros tenemos alquileres en este mes de agosto, tenemos hasta el 15 de septiembre para presentar y pagar esta declaración y este impuesto. Cuando hablamos de rentas de capital mobiliario, hacemos referencia a la declaración de 149, que es una declaración jurada autoliquidativa del impuesto de rentas de capital mobiliario. De igual forma, tenemos hasta los 15 días siguientes para declararlo, ¿verdad? Desde el mes que se están generando estos ingresos. Y cuando hablamos de ganancias y pérdidas de capital, por ejemplo, que nosotros tengamos un bien inmueble que procedemos a venderlo ahora en el mes de agosto, tenemos igualmente hasta los 15 días del mes siguiente declarado para realizar la presentación y el pago de este impuesto. Recordemos que todos estos impuestos se siguen presentando por medio de la plataforma de la ATV, ya están esos formularios cargados ahí de forma preestablecida, entonces es nada más de ingresar a la ATV, seleccionar cuál es el formulario que yo voy a presentar, ¿verdad? Y cumplir con la obligación correspondiente. Ahora bien, para explicar un poquito más el tema de las sociedades, ¿verdad? Que tienen inversiones, en este caso le vamos a llamar sociedades inversionistas. Cuando nosotros estamos hablando de una sociedad inversionista, podemos hacer referencia a una sociedad que tenga certificados de depósito a plazo, podemos estar hablando de bonos de deuda interna, eurobonos y títulos de deuda externa, fondos de inversión, inversión en acciones en compañías que coticen en bolsa, recompras y cualquier inversión en títulos valores que nosotros tengamos. Es importantísimo hacer tal vez como un antes y un después, porque ha cambiado un poquito, ¿verdad?, cuál ha sido el manejo de estas sociedades a nivel tributario aquí en Costa Rica. Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estas sociedades se consideraban que no eran contribuyentes al impuesto a las utilidades. ¿Y esto por qué? Porque usualmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una inversión con alguna entidad financiera, mes a mes se hace el depósito de los intereses, pero ¿qué es lo que pasa? Estos intereses ya llegan netos, es decir, el banco, ¿verdad? O la entidad bancaria autorizada es quien realiza la retención del impuesto. ¿Y qué hace la entidad? Es la misma entidad bancaria la que tiene la obligación de reportar y de pagar ese impuesto a la administración tributaria. El contribuyente como tal no tiene que reportar estos intereses y no tiene que realizar ninguna declaración de ningún tipo para reportar y pagar este impuesto, porque el encargado como tal es el banco o la entidad financiera con la que nosotros tengamos esta inversión. Todos los intereses, ¿verdad? Y van a tener una retención a la fuente, que justamente es esto que estábamos comentando, de un 8%, que era única y definitiva. Es decir, a mí me pagaban mi interés ya neto, ¿verdad? Ya se me había rebajado este impuesto de 8% y yo podía utilizar a discreción, ¿verdad? Ese interés porque ya venía libre de impuestos. Como mencionábamos, eran los agentes retenedores, en este caso que estamos poniendo, digamos, la entidad bancaria, los responsables de enterar al fisco el impuesto retenido. Ellos tenían que reportar la retención que se estaban realizando y pagar también este impuesto a la administración. Por lo cual el contribuyente, ¿verdad? Como comentábamos, no tenía ninguna obligación de realizar ninguna presentación ni pago de impuestos. Por esto es que estas sociedades en su momento no presentaban ningún tipo de declaración porque era una retención a la fuente y pues así es como se ha manejado desde siempre.
Y bastante importante, ¿verdad? Que todos los rendimientos, que fue uno de los casos que pusimos ahora al inicio, cuando nosotros teníamos una inversión en el extranjero, todos los rendimientos que llegaran a la sociedad producto de esta inversión fuera de Costa Rica eran intereses que se consideraban de rentas extraterritoriales, o sea que no eran generados en territorio nacional, por lo cual no estaban sujetos al pago de impuestos en Costa Rica. Entonces, bien, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Ahora de sociedades inactivas, una vez que entra en vigencia el tema de la reforma, cambia un poquito, digamos, esta casilla donde cae el tema de las sociedades inversionistas. Cuando hablamos de sociedades inversionistas, entonces ahora estamos hablando de que son sociedades que están sujetas a rentas de capital mobiliario. No se consideran contribuyentes del impuesto a las utilidades, ¿verdad? A menos de que se compruebe que existe cualquier otro bien patrimonial, ¿verdad? Que podamos, digamos, ligar o que se entienda que esos rendimientos están afectos a una actividad empresarial, pero esto sería, digamos, un caso bastante particular, pero como tal, digamos, las sociedades de carácter inversionista van a ser sociedades que están sujetas a rentas de capital mobiliario. En este caso, van a estar también sujetos a ganancias y pérdidas de capital, que tal vez esta es una práctica que no muchos tienen, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna inversión con alguna entidad bancaria y queremos vender esta inversión, cuando nosotros vendamos esta inversión o vendamos el bono que tenemos, en ese momento, si se genera una pérdida o una ganancia, tenemos que reportarlo en la declaración de ganancias y pérdidas de capital, que muchas veces, ¿verdad? Como esto se hace de forma automática por medio de los mismos sistemas que se manejan, pues el contribuyente no lo realiza, pero es importante indicarle que en todo momento en que nosotros tengamos un cambio, ¿verdad? De ese bono o esa inversión que nosotros tenemos con alguna entidad, tenemos que proceder a realizar la declaración del impuesto como tal. Si se generó una ganancia y si se generó una pérdida, también podemos reportar esta pérdida en nuestra declaración de ganancias y pérdidas de capital para poder utilizarla el día de mañana si se genera una ganancia para compensar con la pérdida ya reportada. Entonces es por eso, como mencionábamos al inicio, que las sociedades inversionistas como tal no pueden ser consideradas como sociedades inactivas, porque estas sociedades efectivamente generan ingresos. ¿Que tienen una renta pasiva? Sí, efectivamente genera una renta pasiva, que esto quiere decir que mes a mes, sin que yo tenga que realizar mayor esfuerzo, a esta sociedad en sus cuentas bancarias va a ser depositado un rendimiento de forma mensual que ya viene neto porque ya la entidad encargada hizo la retención del impuesto, pero efectivamente todos los meses en mis cuentas bancarias yo voy a tener un depósito de rendimientos. Entonces, al tener esta sociedad un ingreso constante en sus cuentas bancarias y en sus estados financieros, que de igual forma hay que llevar estados financieros, por eso es que no podemos considerar o no podemos decir que estas sociedades son inactivas como tal, porque ya vemos que una sociedad inactiva son aquellas que no generan ningún tipo de actividad en territorio costarricense. Entonces, cuando hablamos de sociedades inversionistas, estas sociedades deberían de estar reportando sus ingresos o se debería de estar realizando la retención en la fuente del interés como tal, pero no deberían de estar siendo reportadas ahora en la declaración de sociedades inactivas, las cuales tienen unas, digamos, características particulares que más adelante vamos a ver. ¿Cómo deberían de estar reportadas estas sociedades? ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos sociedades inversionistas, ¿verdad? Y justamente el banco o la entidad encargada realiza la retención de este impuesto, cuando llega a mis cuentas bancarias ese interés, ya el interés viene neto. Ya no tengo que realizar ningún reporte ante la administración tributaria, no tengo que pagar ningún impuesto correspondiente. Entonces, muchas veces estas sociedades sencillamente están inscritas como inactivas, no tienen una actividad lucrativa para efectos de la administración y al día de hoy están con la obligación de presentar mi declaración de 101 simplificada, que es específicamente para sociedades inactivas. Esto ha sido un error, ¿verdad? Porque, bueno, así se manejaba antes, no teníamos, las sociedades inactivas no tenían la obligación de presentar esta declaración de impuestos, entonces sencillamente una sociedad inversionista no estaba inscrita para efectos tributarios porque no tenía ningún tipo de implicación tributaria, pero ahora estas actividades, si nosotros tenemos actividades o una sociedad con este tipo de actividades, puede hacer que tenga un préstamo, puede hacer
que tenga una inversión o sencillamente que genere dividendos. Este es el código de actividad con el cual deberían de estar reportados, que es la actividad 659903, que es de sociedades de inversión mobiliaria. Y como pueden ver en la descripción, dice que va a estar todas sociedades que tengan, por ejemplo, inversiones en valores mobiliarios, como por ejemplo acciones, obligaciones, títulos, lotes de valores mobiliarios de sociedades o fondos comunes de inversión, entre otros. Entonces, aquí que es tal vez importante, si nosotros tenemos una sociedad que lo que tiene son inversiones y al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2021 la sociedad estaba como inactiva, pues desgraciadamente partimos del hecho de que tenemos la obligación de presentar esta declaración de sociedades inactivas ahora más tardar el 16 de agosto. Pero una vez que presentemos esta declaración, lo apropiado es que se realice el cambio de actividad. ¿Y cómo realizamos esto? Sencillamente presentando un formulario de 140 de modificación de datos, donde ponemos esta actividad como la actividad económica para ya poderle decir a la administración tributaria de que esta sociedad no es una sociedad inactiva, no es una sociedad que tenga que presentar la declaración de 101, sencillamente es una sociedad que mes a mes recibe intereses o recibe dividendos y que no tiene por el momento al día de hoy la obligación de realizar ninguna declaración de impuestos adicional, porque todos los ingresos que llegan a esta sociedad ya están netos y tenemos un agente retenedor que es el encargado de realizar la presentación y el pago de este impuesto como tal. Entonces, bien, ahora para finalizar, ¿verdad? Tenemos ahora un después de la reforma con este tema de las sociedades inactivas, ¿verdad? Seguimos manteniendo que las retenciones se realizan a la fuente sobre los rendimientos, podemos estar hablando de intereses en inversiones, pago de dividendos sobre acciones y que la responsabilidad cae justamente sobre el pagador. ¿Quién puede ser? Una sociedad que está distribuyendo dividendos es la encargada eventualmente de hacer la retención del 15% y de reportar y pagar esta retención al fisco, o eventualmente una entidad bancaria con la que tenemos tal vez una inversión, un CDP, que nos paga de forma mensual el tema de los rendimientos. Estos rendimientos ya vienen netos, únicamente nosotros los recibimos y es la entidad bancaria la encargada igual de reportar y de pagar el impuesto al fisco. Las ganancias de capital que se generan, como lo mencionábamos ahora, con la venta de estos títulos valores o con la realización, ¿verdad?, de diferencias de cambio, deben ser declaradas, que esta es una práctica poco común en realidad en los contribuyentes de este tipo, porque sencillamente a como se va redimiendo muchas veces el título, se va abriendo otro nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento, cuando se redime el título, cuando se vende eventualmente el título o valor, puede generarse una ganancia o puede generarse una pérdida que efectivamente tiene que ser reportada, en este caso, por la sociedad dueña de esta inversión ante la administración por el formulario de ganancias y pérdidas de capital como corresponde. Y sigue manteniéndose el criterio, ¿verdad?, de que los rendimientos que son generados por estas inversiones en el extranjero no son rentas de fuente costarricense, por lo cual son rentas que no van a estar sujetas al pago de impuestos aquí en Costa Rica, por lo menos al día de hoy. Ahora bien, ya vamos a empezar un poquito con el tema de las sociedades inactivas. Con el tema de las sociedades hemos tenido varios cambios a nivel de los plazos de presentación y antes de presentar la declaración de 101 simplificada tenemos que hacer un trabajo previo contable y legal para poder tener bien respaldados los datos que vamos a presentar, que es justamente lo que mi compañera Vanessa les va a explicar en este momento. Bueno, como comentaba Ilana, pues vamos a entrar ya lo que es en el tema principal del día de hoy, que es el tema de las sociedades inactivas. Y pues bueno, para empezar, expliquemos qué son sociedades inactivas. ¿Qué se entiende por sociedades inactivas? Pues son aquellas que no desarrollan alguna actividad lucrativa de fuente costarricense. Esto de acuerdo con lo que nos indica nuestro artículo 4 del reglamento del impuesto sobre la renta. Tenemos que entender también que existen dos tipos de sociedades o dos situaciones que nos pueden dar una sociedad inactiva, que pueden ser aquellas sociedades patrimoniales, en donde está nuestra casa, nuestro carro, nuestras propiedades de recreo, o bien las sociedades que forman parte de un grupo económico y que pues estas sociedades
por algún motivo dejaron de ejercer su actividad principal y se cerraron y pues no se realizó todo el proceso de disolución y pues todavía para efectos tributarios aparece como una sociedad inactiva. Y pues bueno, como nos comentaba Dilana, una sociedad que tiene una actividad lucrativa, que es decir, que organiza los recursos por cuenta propia, y recursos humanos, factores de producción, y que realiza actividades de fuente costarricense, es decir, que provienen de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados, son actividades activas, y por lo contrario, las sociedades que no cumplan con estos dos requisitos o con estas dos definiciones serán consideradas como sociedades inactivas. ¿Y cuáles sociedades podrían ser objeto de que sean declaradas pues, como sociedades inactivas? Pues prácticamente son todas aquellas que están inscritas en el registro nacional, que sean sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, responsabilidad limitada o sociedades anónimas, o bien que sean sociedades extranjeras o sucursales de alguna entidad en el exterior. Todas estas sociedades que no ejerzan una actividad lucrativa en Costa Rica, pues serán sujetas de ser inscritas como una sociedad de inactivas. Y pues bueno, ¿qué vino a incorporar este concepto de actividad de sociedades inactivas en Costa Rica? Pues básicamente fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a partir del 1 de julio del 2019, con su implementación. Anteriormente, nuestra ley definía a los contribuyentes en su artículo 2 como todas las sociedades legalmente constituidas que ejercían alguna actividad profesional o empresas de Estado o que cuentas en participación en el país. Estas eran las únicas empresas que eran sujetas a ser contribuyentes de este título, y pues a partir de la entrada en vigencia de esta ley, pues ahora van a ser prácticamente todas las sociedades legalmente constituidas en Costa Rica, independientemente de si realizan o no una actividad lucrativa dentro del país. Y pues bueno, ¿cuáles eran las obligaciones de las sociedades inactivas previo a esta nueva regulación? Pues básicamente todas las sociedades que estaban inscritas en el registro nacional tenían la obligación del pago del impuesto a las personas jurídicas, timbre de educación y cultura, que ambos son impuestos de carácter anual, y tenían la obligación de la presentación del registro de transparencia y beneficiarios finales, que también esto es una obligación anual. Y por último, el impuesto solidario, que estos son para aquellos casos de sociedades que tengan inscritas en el registro casas de lujo, que es, pues básicamente es eso, el impuesto a las casas de lujo, que corresponde pues en el caso de que se tengan estos bienes. Y pues posterior a la entrada en vigencia de esta ley han entrado a regir diferentes resoluciones, disposiciones especiales que nos vienen a aclarar y a regular cuáles son las disposiciones y los cumplimientos que deben tener estas sociedades inactivas. Pues tenemos primero lo que es en diciembre del 2019 la resolución de GTR 075, que pues esta básicamente nos viene a regular y a decir cuáles son las sociedades que tienen el deber de inscripción en el registro único tributario, que en este caso las sociedades inactivas. Posteriormente tenemos una serie de resoluciones que lo que vienen es a modificar esta resolución principal y a dar aclaraciones específicas. Tenemos la de noviembre del 2020, que pues esta básicamente lo que viene es a indicar la consolidación de procesos contables y tributarios para una facilidad de fiscalización de estas sociedades eventualmente. En enero del 2021 tenemos la resolución de GTR R02, que esta pues básicamente lo que nos viene a dar es como una ampliación del plazo para que la Administración Tributaria emitiera un formulario simplificado. Y posteriormente tenemos también en enero del 21 la emisión de la resolución de GTR 03, que pues esta lo que viene a darnos es el proceso que deben seguir las sociedades para el proceso de desinscripción a nivel tributario. Y pues bueno, el deber de inscripción dice que todas las personas jurídicas que sean legalmente constituidas en Costa Rica están bajo la obligación de inscribirse en el registro único tributario de la Dirección General de Tributación, independientemente de si ejercen una actividad lucrativa o no. Aquellas personas que no ejerzan una actividad lucrativa, básicamente las sociedades inactivas, estarán en la obligación de inscribirse bajo el código 960113, que es el código para las personas jurídicas legalmente constituidas. Recordemos que en su momento lo que se emitió fue un calendario para que, de acuerdo con
con la finalización de la cédula jurídica, pues de esa manera se iba estableciendo la fecha en la que debíamos hacer esta modificación a nivel del RUT en el Ministerio de Hacienda. Luego tenemos lo que es la inscripción de oficio, que pues esto básicamente es que todas las empresas que se constituyan en Costa Rica, a partir de que éstas se registren en el Registro Nacional, pues automáticamente van a pasar a tener el código 960113, porque por ejemplo, si por algún caso a nosotros se nos olvidó en su momento, cuando le correspondía de acuerdo al número de cédula jurídica realizar la inscripción, entonces de manera automática esta inscripción se va a hacer de oficio. Sin embargo, hay que tener la salvedad, y es un punto importante, que de igual manera debemos ingresar al Registro Único Tributario a realizar una actualización de datos donde confirmemos dirección, que la actividad inscrita sea la correcta, que efectivamente sea una sociedad inactiva, porque si no, cuando procedamos a presentar la declaración, no nos lo va a permitir porque indica la página de la ATV que tenemos pendiente pues la actualización de datos. Luego, con el tema de las inscripciones de sociedades. Previo a entrada en vigencia de la ley, la desinscripción de una sociedad a nivel tributario pues era simple, nada más se presentaba el D140 de desinscripción de datos, dando de baja las actividades a nivel tributario, pues para efectos tributarios la sociedad digamos que desaparecía. Ahora con estas modificaciones, este tema es un poquito diferente, el procedimiento, pues primero se tiene que entrar en un proceso de disolución, para posteriormente en ese proceso se nombre un liquidador, y es en ese momento cuando se nombra el liquidador que es esta persona la que puede hacer la presentación y la desinscripción de la sociedad a nivel del Ministerio de Hacienda. Y pues bueno, estas causales de disolución o las causas por las que podría ser disuelta una sociedad son únicamente o son básicamente las que están reguladas en el artículo 201 del Código de Comercio, que pueden ser por el vencimiento del plazo señalado en la escritura social, o la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad, la pérdida definitiva del 50% del capital social, a menos de que los socios lleguen a algún acuerdo de disminuirlo proporcionalmente, o por algún acuerdo de socios que ya decidan que la sociedad pues no va más, entonces que se establezca por ese medio, o por la aplicación de las sanciones de disolución de persona jurídica que se establece en el artículo 11 de la ley 9699. Bueno, esto es como un tema más informativo, ya la verificación para el otorgamiento de patentes. Es importante que los entes que emitan patentes o licencias, es decir, en este caso las municipalidades, verifiquen previo a emitir una patente o una licencia que la sociedad que realiza la solicitud esté inscrita en alguna actividad económica ante el Ministerio de Hacienda. Pues en principio las sociedades que van a solicitar estos documentos o estos permisos son aquellas que pretenden realizar una actividad y por ende deberían de estar inscritos bajo esa actividad para efectos tributarios. Bajo ninguna circunstancia, las municipalidades pueden emitir una patente o licencia a las sociedades que estén inscritas como sociedades inactivas. Esto también es importante tomarlo en cuenta para aquellas sociedades que apenas están en proceso de constitución y que si van a desarrollar alguna actividad, pero tal vez como por desconocimiento o querer apurarse, van a realizar la solicitud de las patentes y licencias sin haber antes actualizado el Registro Único Tributario, pues deben tener esa salvedad de que si aún no ha actualizado sus datos con la actividad lucrativa que corresponde, pues esta licencia o esta patente va a ser denegada. Otras disposiciones adicionales que vienen en estas resoluciones es la emisión de facturas electrónicas. Es importante mencionar que, pues, evidentemente aquellas personas jurídicas que están constituidas como sociedades inactivas no podrán emitir comprobantes electrónicos, pues en principio ellos no deberían de estar generando ningún tipo de ingresos o situaciones que den para emitir comprobantes de este tipo. Y otro tema acá es la sanción por el incumplimiento de la obligación. Esto, de hecho, lo hemos estado conversando en la oficina porque específicamente la resolución y la ley nos establece cuál es el tipo de sanción que aplica para estas sociedades. Si es la sanción del 2% sobre los ingresos brutos o si es la sanción del salario base. Pues como comentaba, la resolución y la ley nos
no los especifica. Sin embargo, por las características de la declaración, al ser una declaración que no nos va a determinar ninguna obligación por cancelar, se podría decir que es una sanción, que es una declaración informativa y por ende lo que aplica es la sanción del 2% de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior. Y bien, aquí nos podríamos decir que cuáles ingresos, si las sociedades inactivas pues en principio no tendrían ingresos. Entonces, la medida alternativa que establece el mismo Código de Normas y Procedimientos Tributarios es la aplicación de un mínimo de 3 salarios base hasta un máximo de 100 salarios base cuando no se conozca el ingreso, el monto de los ingresos brutos. Entonces, aquí tenemos como la medida de contingencia en caso de estos casos de las sociedades inactivas que no tienen ingresos, pues la aplicación de lo que sería el salario base con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base. Y pues sabemos también que estas sociedades van a ser sujetas a procesos de control, es decir, fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria, con la finalidad de comprobar y verificar que la información que nosotros consignamos en nuestras declaraciones pues sea la correcta y esté documentada de forma oportuna por toda la información que sea necesaria, en caso de escrituras, transferencias y demás que nos puedan justificar el origen de los registros que nosotros consignamos en la declaración. Y pues bueno, ya se han emitido diferentes resoluciones o comunicados con respecto a cuál va a ser el formulario que se iba a utilizar para la presentación de esta declaración. Iniciamos con la declaración se iba a presentar por medio de un formulario D135, que pues eso básicamente iba a ser un formulario especial para las sociedades inactivas, de acuerdo con lo que había indicado la Administración Tributaria en su momento. Posteriormente, lo que se indicó es que la declaración se iba a presentar por medio del D101 tradicional, el que se utiliza para las sociedades con actividad lucrativa, únicamente completando las casillas de activos pasivos y la de patrimonio que se saca automáticamente en el sistema. Y posterior, ya lo último que se ha indicado es que la declaración se iba a presentar por medio de un formulario simplificado, que pues con esto la Administración Tributaria nos indicó que a partir del 1 de enero del 2022 se iba a poner a disposición este formulario simplificado para que las personas inscritas como personas jurídicas legalmente constituidas, es decir, inactivas, pudieran presentar por medio de la ATV la declaración correspondiente. Que recordemos que para este periodo se debe cumplir con la declaración del 2020 y 2021. ¿Y qué pasó cuando las personas intentaron ingresar a la ATV para realizar la presentación de esta declaración? Me imagino que muchos esperaban encontrarse una casilla específica que se llamara o que tuviera alguna relación con el nombre de las sociedades inactivas, pero con lo que topamos es que es el mismo formulario de 101, únicamente que para las sociedades inactivas nos va a aparecer este mensaje que estamos viendo ahorita en pantalla, que es que de acuerdo con las características de la sociedad, únicamente se van a habilitar las partidas de activos y pasivos y patrimonio que se completa automáticamente y que con este formulario pues básicamente era que íbamos a presentar nuestra información. Y pues bueno, ahora tenemos también la simplificación de trámites para las personas jurídicas sin actividad lucrativa, que pues esto pues básicamente lo que nos dice son 3 puntos importantes, que pues las sociedades inactivas tienen la obligación de suministrar a la Administración Tributaria la información resumen de sus activos, pasivos y capital, y que de no existir variaciones entre un periodo fiscal y otro de esta información, pues se entenderá como realizada mediante la confirmación del contenido que previamente se presentó. También nos dice que las sociedades no domiciliadas, es decir, las sucursales que no realicen ninguna actividad en el país, pueden solicitar al Registro Nacional la eliminación de la cédula jurídica para que no tengan ya que eventualmente cumplir con la obligación de esta declaración, y esto no tendrá perjuicio en la validez de los actos o contratos que se hayan suscrito previamente antes de la eliminación de la cédula. Y por último, nos incluye un transitorio que establece una prórroga para la presentación de la declaración, donde en su momento se indicó que cuando se publicó dicha resolución, dicha ley, fue el 11 de marzo, y nos decía que teníamos 3 meses para presentar la declaración. Este plazo se cumplía el 15 de enero
el 15 de junio de este año. Sin embargo, como ya todos sabemos, pues sucedió el tema del hackeo a las páginas del Ministerio de Hacienda, y pues esto vino otra vez a posponer el plazo para la presentación. Pues ya hemos tenido un plazo un poco atropellado para cumplir con esta declaración, cuando inicialmente se dijo que era el 15 de marzo, el 22, posterior el 15 de junio, y pues ahorita pareciera ser que ya ahora sí va a ser el 16 de agosto, cuando las sociedades tengan como plazo máximo la presentación de la declaración. Y pues como comentaba hace un momento, se debe recordar que se debe presentar lo correspondiente al periodo 2020 y 2021. Y ahora, ok, ¿qué debemos presentar en esta declaración informativa? Pues lo que corresponde a nuestros activos, que de acuerdo con su definición, los activos es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, que pueden ser bien bienes muebles e inmuebles, títulos, valores o activos intangibles. En este caso, pues estos activos deberían de ser de uso personal, por ejemplo, los bienes muebles o inmuebles que sea nuestro vehículo personal o nuestra casa de habitación. Y en el caso de los títulos valores, que sean pues inversiones correspondientes al extranjero, que no sean inversiones nacionales, pues como comentaba Dilana, ya estas sociedades que son sociedades inversionistas no entran en la categoría de sociedades inactivas. ¿Y qué documentación respaldo deberíamos de tener para nosotros sustentar los registros de estos bienes o de estos activos? Pues básicamente hacer la documentación que respalde la compra, la documentación que respalde el origen de fondos y las transferencias de dinero o cheques o lo que se haya cancelado dicha adquisición. Este tema del respaldo del origen de fondos es un tema importante que debemos tener ahí en nuestra mesa. Pues puede ser que haya sido una adquisición un poco vieja, por ejemplo, que sea nuestra casa, que sea una casa ya bastante antigua, pues tenemos que tener ahí, en la medida de lo posible, respaldar de dónde provinieron los fondos para nosotros poder adquirir esos inmuebles. Luego tenemos la sección de pasivos, que pues esto pues básicamente va a ser, si nosotros adquirimos nuestra casa o nuestro vehículo por medio de un préstamo bancario, pues esta va a ser la contrapartida a nivel contable, activo contra pasivo. Entonces ahí lo que vamos a tener va a ser un documento o una cuenta por pagar que se originó con la adquisición de alguno de los bienes que ya mencionamos previamente. ¿Y qué documentación vamos a tener respaldo? Pues si es un crédito, pues va a ser un trámite sencillo, pues lo que vamos a tener es el contrato de préstamo, la letra de cambio, o el pagaré, o lo que se haya firmado como respaldo de esta obligación que contraímos. Y también vamos a tener que tener la documentación que respalde el origen de fondos de la cancelación de este crédito. ¿De dónde estamos tomando los fondos nosotros mensualmente para cancelar las cuotas que se originan del crédito? Y igual manera, las transferencias electrónicas o cheques que respalden la operación. Y por último, tenemos la casilla de patrimonio, que pues esta casilla a nivel de declaración, vamos a ver, o como ya lo han podido ver, es una casilla que se completa de manera automática por la diferencia entre nuestros activos y nuestro pasivo, que pues ahí lo que vamos a tener es el capital social, los aportes extraordinarios, superávits o utilidades. Y acá también, de igual manera, la documentación que debemos tener como respaldo va a ser el origen de fondos, las actas de asamblea de socios en caso de que correspondan aportes extraordinarios, es decir, que nuestro efectivo que tengamos para la cancelación de las deudas o para la adquisición de bienes sea por medio de los aportes de los socios, pues deberíamos de tener las actas que validen este aporte, indicando que el socio X aportó tanta cantidad de dinero a la sociedad y que con este dinero fue que se adquirió el terreno o el vehículo o lo que haya sido utilizado el aporte. Vale, tal vez disculpa nada más un segundito. Creo que esta parte es bastante importante de que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Como bien comentaba Vanessa ahora, ¿verdad? Esta declaración de sociedades inactivas, pues le podríamos dar un enfoque de una declaración informativa, porque únicamente vamos a reportar la información de nuestros activos, pasivos y patrimonio.
Con la presentación de la declaración como tal, no conlleva, digamos, un tema de pago de impuestos de forma inmediata. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente, como ya estas sociedades inactivas con nuestros bienes personales van a ser sujetos de fiscalización, como ya lo va a explicar Vanessa en un momento, el día de mañana la administración tributaria nos puede llegar, ¿verdad?, con una notificación para realizar un proceso de fiscalización. ¿Y qué va a hacer ese proceso de fiscalización? Justamente lo que nos va a decir es, bueno, este vehículo o esta casa que sale en esta sociedad, de dónde provinieron los fondos para que el socio adquiriera la casa, porque estamos claros de que es una sociedad inactiva que no tiene un ingreso, ¿verdad?, de forma mensual, por lo cual los fondos tuvieron que haber venido por un tema o de un crédito o de un aporte de un socio. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros no solo tenemos que tener claros cuáles son los montos que vamos a poner en esta declaración, porque estos montos el día de mañana pueden ser tomados como base para el cálculo de ganancias de capital, sino que tenemos que tener claro también toda la documentación que me respalda esos montos que yo estoy declarando por un tema de fiscalizaciones. ¿Y cuáles son los montos que yo voy a tomar de referencia? Si hablamos del tema de los activos, el único monto que va a ser permitido por la administración en caso de una fiscalización va a ser el costo de adquisición que yo tenga respaldado por medio de un documento legal. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo lo que compré fue mi casa, por ejemplo, tengo que tener una escritura pública. Si yo lo que compré fue mi vehículo, tengo que tener una escritura pública. Si yo lo que estoy reportando, ¿verdad?, es algún tema muy intangible o una marca, tengo que tener eventualmente el comprobante de pago eventualmente por esa marca. Yo no puedo llegar y sencillamente decirle a la administración tributaria, bueno, sí, es que esta fue de mi casa, yo la tengo porque me la heredaron hace muchos años y listo. Yo tengo que presentarle a la administración los documentos que prueban ese tema de la donación, ¿verdad? Yo no puedo nada más quedarme, desgraciadamente con la administración es un tema de prueba, yo tengo que demostrarle a la administración de dónde provino ese activo que yo tengo registrado en mi contabilidad y que le reporté en una declaración de 101. Y aquí tal vez es importante hacer una aclaración con el tema del plazo de prescripción. La prescripción tributaria es de 4 años, es decir, la administración en buena teoría tiene nada más la potestad de llegar a fiscalizarnos 4 años a estas sociedades inactivas también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que puede tener un vehículo tal vez o una casa, que es lo que más se da, digamos, de forma común, que esa casa tal vez fue de mis papás y mis papás me donaron esa casa y la casa tiene 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que demostrarle a la administración tributaria que efectivamente esa casa tiene 50 años y que ya el origen de los fondos para la compra o la construcción de esa casa ya prescribió, por lo cual la administración no puede llegar a realizarme una determinación sobre esos activos. Diferente es si yo nada más llego y le digo, sí, esa casa me la donaron mis papás, pero yo no tengo prueba documental de eso. Yo no tengo ni la escritura ni tengo los comprobantes del traspaso de esa casa. Ahí sí, la administración pues puede llegar a realizar determinaciones de cualquier tipo y llegar a decirnos que esa casa no demostramos ni el origen de los fondos, no demostramos cuándo se adquirió esa casa, no demostramos cuáles son los comprobantes de respaldo y que nosotros no hemos pagado impuestos sobre la adquisición de esa vivienda, digamos, o de cualquier activo, un vehículo, ¿verdad? Una casa, una moto, lo que sea que esté registrado en esas sociedades. Entonces, es importante nada más tomar en cuenta ese file de documentación previo a la presentación de la declaración. Tenemos que tener, como comentaba Vanessa, la documentación que me respalde el origen de los fondos, de dónde Dilana Barrientos como socia o accionista única de una sociedad inactiva donde tengo mi vehículo y donde tengo mi casa, adquirí los fondos para la compra de ese vehículo o de esa casa. Tengo que tener los comprobantes si es que yo tengo un crédito, por ejemplo, con alguna entidad bancaria y todos los meses hago la cancelación de ese crédito, tengo que tener los comprobantes de la cancelación de ese crédito. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un tema de respaldo de patrimonio, o sea, que todos han sido aportes por parte del socio, necesito sí o sí tener las actas de asambleas de socios. Entonces, toda esa preparación de esos files de prueba, que es lo que le decimos nosotros, tenemos que tenerlo para la presentación de esta declaración. Y tenemos que hacer una pequeña revisión de cuál es el valor por el cual yo voy a registrar estos montos. Si yo tengo una vivienda, yo no puedo tomar para presentar la declaración el valor fiscal que viene en la página del registro. Este valor no va a ser aceptado por la administración tributaria. Yo tengo que irme a buscar esa escritura de compra, ese contrato de compra-venta, donde se pactó el precio de venta y el que quedó al final en la escritura pública por el monto que yo compré realmente la vivienda.
¿Y qué pasaba muchas veces antes? Nosotros podíamos llegar y comprar una vivienda y tal vez para el tema de pago de impuestos de traspaso un poquito menor, a nivel de la escritura, nosotros decíamos que esa vivienda nos había costado 15 millones, pero efectivamente yo pagué 30. Si esa fue la realidad, ¿verdad?, de la transacción, desgraciadamente el monto que yo tengo que poner en este caso como costo de adquisición de esa vivienda son los 15 millones. Yo no puedo poner de referencia los 30 millones porque desgraciadamente tengo un documento legal, que es la escritura pública, que dice que el precio pactado para la compra de esa vivienda fue de 15 millones únicamente. Entonces veamos, ¿verdad?, que no es tan sencillo como llegar y meternos en el registro, buscar cuál es el valor fiscal o sencillamente hacer una estimación. Yo creo que esta casa al día de hoy, valor de mercado, ¿verdad?, puede andar costando 50 millones y presentar este valor. Desgraciadamente esa información no es aceptada o esos montos de referencia no son aceptados para efectos tributarios y el único monto aceptado va a ser el costo de adquisición, que es decir, el monto que yo realmente pagué y que tengo respaldado por medio de un documento. Entonces, estos son puntos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta para que vean que sí es un trabajo a veces un poquito complicado, sobre todo por el acceso que se tiene a la información. Cuando estemos hablando de casas muy viejas, ¿verdad? Pucha, ¿de dónde saco la escritura? Tenemos que ir a buscar al abogado que nos ayude en su momento para que nos ayude haciendo la consulta a nivel del registro para ver si logramos tener la escritura y poder tener nuestros estados financieros lo más depurado posible para presentar la declaración que, como decía Vanessa, ¿verdad? Y recordarles, vence ya, que ese es el último plazo que tenemos para presentarlo el 16 de agosto de este año. Ok, y ya aquí siguiendo un poquito con los temas, pues como nos comentaba Dilana, es importante tener pues documentada toda la información que nosotros vayamos a consignar en nuestras declaraciones por los procesos de fiscalización que podrían recaer sobre estas sociedades. Y pues una de las determinaciones que nos podrían realizar la administración tributaria es un incremento injustificado de patrimonio, que pues esto es básicamente cuando se puede dar cuando nosotros no podemos justificar de dónde provino el dinero para la adquisición de los bienes o de dónde tomaron los socios ese dinero, que la administración tributaria pueda tener esa trazabilidad y verificar que efectivamente ese dinero con el que se adquirieron los bienes o se realizó la inversión en el exterior, en algún momento pues ya canceló los impuestos que correspondían y pues es ahí donde nos vienen a realizar esta determinación que es un poquito costosa, pues corresponde a un 30% sobre el monto determinado y entonces pues nos va a tocar cancelar los impuestos que correspondan en el periodo en que se realice la determinación. Y pues luego también tenemos la fiscalización sobre las ganancias de capital, que pues esto era lo que nos comentaba Dilana. Si nosotros consignamos en nuestra escritura pública para el pago del impuesto al traspaso y demás un monto inferior al que realmente se canceló, pues lamentablemente este monto que se consignó en la escritura es el que vamos a tener que utilizar en la determinación de la eventual ganancia de capital que se genere cuando nosotros vendamos nuestros activos nuestros bienes muebles o inmuebles, y pues lo que vamos a tener que hacer es ese costo que se pagó en su momento, le vamos a restar en lo que nosotros vendimos el bien y sobre eso vamos a tener que cancelar la respectiva ganancia de capital, ya sea calculada sobre el 15% sobre la ganancia o bien si fue un bien adquirido previo a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tenemos la posibilidad ahí de aplicar una tarifa diferenciada del 2.25. Ahora vamos a ver lo que son unos casos de aplicación, ejemplos prácticos de situaciones que podrían dar en sociedades, que se podrían dar en sociedades inactivas. Y pues como lo comentaba al inicio, hay dos situaciones básicamente que nos pueden dar a un caso de sociedad inactiva, que son las sociedades patrimoniales, que tienen un terreno, por ejemplo, un terreno heredado por el socio, o que tienen un vehículo que se adquirió por el socio, ya sea por fondos propios o por un préstamo, o bien una sociedad que forma parte de un grupo económico que aún no está lista para desarrollar su actividad económica o que más bien cerró sus actividades económicas, pero que no ha realizado todo el proceso de disolución, pues ahí tenemos situaciones de sociedades inactivas que vamos a tener que declarar en estos próximos días. Un primer caso es un terreno que haya sido heredado por el socio.
vamos a tener un socio que va a tener un terreno que le heredó su papá, que murió, entonces se lo dejó a su hijo, que es el socio de una sociedad inactiva. Lo que va a hacer lo que decide hacer este socio es ceder ese terreno o esos derechos a la sociedad inactiva, y en esta sociedad inactiva vamos a tener el reconocimiento del terreno heredado. Y pues, bueno, ¿cuáles van a ser los documentos o los respaldos que vamos a tener que adjuntar o archivar para respaldar esta transacción? Pues la escritura de traspaso del bien inmueble hacia la sociedad, es decir, la cesión del inmueble a la sociedad inactiva por parte del socio, el reconocimiento o la ratificación del aporte extraordinario, pues este bien vendría a ser registrado como un aporte extraordinario del socio, es decir, el activo del terreno contra una sección patrimonial de aportes extraordinarios. Y pues la justificación del origen del activo, que en este caso lo que vamos a tener es el acta o la escritura de la cesión de derechos testamentarios. Y como ya comentábamos, el valor por el cual se deberá registrar el activo a nivel contable va a ser el valor que se le haya consignado a nivel de escritura social. Este sería un espejo del estado de situación financiera que tendría la sociedad cuando registre y se reconozca a nivel contable el terreno que fue aportado por el socio, donde vamos a tener una cuenta de activo por los 500,000 colones que tenía el terreno en su momento, y el aporte extraordinario de capital de los mismos 500,000 colones por el valor del terreno. Y adicional, pues tenemos el reconocimiento del capital social con el que en su momento se constituyó la sociedad. Luego tenemos otro caso, que es un vehículo adquirido por el socio. En este caso, el ejemplo es que un socio tenía un terreno y decidió venderlo, y con el dinero de esa venta, pues decidió comprar un vehículo. Para esto, el socio decide registrar ese vehículo en la sociedad inactiva que tiene a su nombre, entonces realiza de igual forma el aporte del vehículo a la sociedad, y pues esta sociedad registra a nivel contable el reconocimiento del vehículo que aportó el socio. De igual forma, lo que esta compañía debería de tener para respaldar dicha situación es la escritura del traspaso del bien mueble hacia la sociedad, es decir, la escritura de traspaso del vehículo, el reconocimiento o la ratificación del aporte extraordinario con el que el socio aportó el vehículo a la sociedad, y de igual manera el origen del activo, que en este caso sería la escritura de venta del bien inmueble, y la transferencia bancaria del cobro, es decir, si adquirimos el vehículo y se hizo una transferencia bancaria para esto, pues entonces el estado de cuenta donde se muestran estos movimientos. Y de igual manera, el valor que se le va a tener que asignar a nivel contable sería el valor de adquisición que está en la escritura pública que corresponde. Y de igual forma, acá estaría el reflejo del estado de situación financiera con el registro en la sociedad inactiva de la adquisición del vehículo o del aporte del vehículo por parte del socio, reconociendo el activo por el valor del vehículo y el aporte extraordinario de igual forma por el valor, que en este caso son 250,000 colones. Y luego tenemos otro caso, que es la compra de un vehículo por medio de un crédito bancario y aporte de socios en efectivo. En este caso, lo que tenemos es el reconocimiento del vehículo, un pasivo por el documento por pagar, y el patrimonio reconociendo los aportes que va realizando el socio para realizar la cancelación de las cuotas que va a tener por el contrato de préstamo que se firmó en su momento con la entidad bancaria para la adquisición del bien. Y luego tenemos el tema de las sociedades que forman parte de un grupo económico. En este caso, tenemos la estructura que tenemos arriba los socios, las personas físicas, tenemos una holding, y esa holding tiene en este supuesto 3 sociedades. Una sociedad que se dedica a alquileres, otra que se dedica a prestación de servicios, y tenemos una sociedad inactiva que en sus registros tiene una finca. Esto pudo haber sido porque la sociedad se está constituyendo por alguna finalidad específica, donde eventualmente se quiera hacer algún tipo de desarrollo en esa finca,
Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es darle toda la trazabilidad a la transacción de cómo adquirimos nosotros esa finca. Entonces, ahí sería como el movimiento en cascada, donde nosotros, digamos que los socios hicieron un aporte extraordinario a la sociedad holding y que esta a su vez realizó un aporte extraordinario a la sociedad inactiva y que con este dinero la sociedad inactiva fue que realizó la compra de la finca. De igual forma, estos aportes deben estar debidamente documentados en actas de asamblea de socios, donde ellos aprueben la realización del aporte y la sociedad inactiva o la sociedad que recibe el aporte también lo apruebe y lo acepte. Y van a tener que ser actas espejo, tanto en la sociedad holding como en la sociedad inactiva. Esto es porque en el momento en que estas sociedades sean sujetas de revisión, pues tengan toda la documentación y todos los respaldos para que se pueda justificar de dónde se tomó el dinero para que esta sociedad eventualmente hiciera la adquisición de la finca. Y pues con eso cerraríamos el día de hoy. Muchas gracias. Quedamos ahí con el tema de las consultas. Gracias, Vanessa. Nada más ahí me indica Dilana, nada más para tener a Dilana con las consultas, porque tenemos un problema técnico con la computadora de Dilana, pero puedo usar la de Catherine. Nada más vamos a esperar a Dilana un segundo para empezar con las consultas. De hecho, vamos a ver la primera. Dice don Marvin Vallejos, si el representante único falleció, ¿cómo presentar la declaración? No hay acceso al ATV. Gracias. Sí, vamos a ver, en este caso lo que tendríamos que hacer es, si nosotros tenemos una sociedad donde el representante falleció, pero tenemos los accionistas, o por lo menos parte todavía de los accionistas vivos, tenemos que convocar a una asamblea. Entonces, se convoca una asamblea, se hace la sustitución del representante legal, se inscribe a nivel del registro y ya automáticamente debería de aparecer en el perfil del nuevo representante legal la sociedad habilitada para que se haga la presentación de la declaración por ese medio. Si en este caso los accionistas están muertos, el proceso correspondiente es que se lleve, ¿verdad?, un proceso sucesorio donde se adjudiquen las acciones a alguna persona, puede ser algún familiar, y que ya una vez que la persona es dueña de las acciones como tal, pues se inicie otra vez con el proceso, digamos, de actualización de la información de la sociedad, dígase junta directiva y dígase otra vez el representante legal para poder hacer la presentación de la declaración correspondiente. Gracias, Dilana. Otra de las consultas dice, si recibo dividendos de un fondo de inversión mensual, debo de presentar D149. ¿Cómo se presenta? No me queda claro ese escenario. Gracias. Sí, en este caso vamos a ver si se tienen, si se perciben dividendos, ¿verdad? Y es una sociedad inactiva como tal, quien tiene que hacer la retención del impuesto es la sociedad que paga. Entonces, en este caso, digamos que nosotros tenemos una sociedad, abajo tenemos la sociedad que está distribuyendo dividendos. Cuando se distribuyen los dividendos, lo que se hace es que se paga el monto neto a la sociedad accionista. Entonces, quien es el responsable de reportar y de pagar este dividendo a la administración tributaria es la sociedad que está pagando el dividendo. La sociedad que recibe no tiene ninguna obligación de presentar la declaración de 149, ya que el dividendo le está llegando neto a la sociedad y no hay que reportar, digamos, 2 veces este ingreso. Quien reportó ya el dividendo es la sociedad pagadora. Entonces, para contestar la consulta, no se tiene que presentar la declaración de 149 porque quien paga y reporta el impuesto es la sociedad que paga el dividendo como tal. Gracias, Dilana. Otra de las consultas dice, una sociedad inactiva no debe presentar registro de transparencia y beneficiarios finales. Sí, tiene que presentar la declaración de beneficiarios finales. Recordemos que todas las sociedades inscritas en Costa Rica tienen que reportar, ¿verdad? Tienen que cumplir con la declaración del registro de beneficiarios finales, porque si no se estaría en un incumplimiento. Ahorita actualmente, de hecho, ya están llegando notificaciones que son apercibimientos, ¿verdad? Justamente indicando a aquellas sociedades que no han cumplido con la declaración que se tiene un plazo de 3 días. Entonces sí es importante nada más que revisemos nuestros correos electrónicos para ver si no se tienen notificaciones de este tipo, porque tendríamos un plazo de 3 días para sociedades inactivas de presentar la declaración correspondiente.
Excelente, Dilana. Dice otra de las consultas relacionada a esto, dice una sociedad recién creada en el Registro Nacional sin actividad económica se registra en el ATV como inactiva, pero ¿cuándo debe presentar la primera declaración de registro de transparencia y beneficiarios finales? En este caso, nosotros tenemos un plazo de 20 días para presentar la declaración de beneficiarios finales después de la Constitución. Entonces, tenemos 20 días para presentar y cumplir con la obligación como tal. Gracias, Dylan. Y para finalizar, dice un par de lotes que fueron cancelados hace muchos años, ¿cuál sería el valor que se le declara, el del préstamo o el del valor actualizado? Aquí tendríamos que hacer la revisión, ¿verdad? Valor actualizado, no. Lo que tenemos que ir a buscar es la escritura pública. Entonces, el valor por el cual se compró el terreno y quedó respaldado en la escritura pública es el monto que tenemos que poner como el valor de mis activos en la declaración de 101 simplificada. Gracias, Dilana. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con unas palabras de cierre por parte de nuestras dos expositoras. Vamos a empezar con Vanessa Orias, Senior de Impuestos de Grant Thornton. Adelante, Vanessa. Bueno, esperamos que este webinar haya sido de mucha utilidad y que hayan podido evacuar las dudas, como comentábamos ya con unos pocos días previos a finalizar el plazo para la presentación de la declaración, y cualquier duda o comentario adicional estamos para servirles. Gracias, Vanessa. Ahora vamos a escuchar las palabras de Dilana Barrientos. Adelante, Dilana. Bueno, muchísimas gracias por estar un jueves más con nosotros. Para la firma, como les comentábamos, es un placer poder colaborarles con estas sesiones. Todavía tenemos un par de semanas para que se venza el plazo para la presentación de declaraciones inactivas. Entonces, si no se ha realizado todavía el levantamiento de esta información y de los estados financieros, pues tenemos un par de semanas todavía para poder cumplir y garantizar de que la información vaya presentada lo más depurada posible, justamente para evitar cualquier tema de determinaciones el día de mañana por parte de la Administración Tributaria. Y como siempre, quedamos a la orden y en cualquier cosa que ustedes requieran, con todo gusto les podemos colaborar. Gracias, Dilana. Nada más antes de retirarnos, recordarles que la próxima semana tendremos el tema alcances y aplicaciones de la reorganización empresarial. Esto a cargo de Dilana Barrientos, nuevamente junto con Natalia Ramírez y David Morales, ambos senior de legal de Grant Thornton. Recordar que también nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Nuestro podcast se llama Café Grant Thornton, más de 33 episodios ya publicados. Ustedes los pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast, y nuestro canal de YouTube, donde están este y todos los webinars que realizamos cada uno de los jueves. Ahí los pueden repasar todos completos los temas que hemos desarrollado en Grant Thornton, Costa Rica. De parte de nosotros, que tengan un bonito día.